Jesús tenía 23 cromosomas de la madre y tenía 23 cromosomas que Dios aportó, porque Dios fue el que lo engendró. Dios aportó los 23 cromosomas que debía dar el Padre. ¿Sí? Entienda eso. Eso fue un milagro. No me pregunte cómo sucedió porque eso nadie lo puede explicar. Pero fue un milagro. Pero era hijo de Dios, Entonces, Dios manifestado este en hombre que carne. era Dios y que ahora era el hombre que era Dios y que tenía divinidad y humanidad en un solo ser llamado Jesús, una sola persona. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, los seres humanos tenemos una parte espiritual, no dada por los hombres, porque la parte espiritual del hombre no proviene de los hombres, eso proviene de Dios cuando Él sopló en la nariz de aquel hombre que hizo del polvo de la tierra aliento de vida. Y la Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón, o sea, en eso que Dios le dio en el ser. El hombre es eterno como Dios. Por eso es que va a haber una condenación perpetua y una salvación perpetua. El que crea será salvo perpetuamente y el que no crea será condenado perpetuamente, porque el hombre en el ser no muere. Dios puso eternidad en el ser, en el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, eso viene de Dios, eso no lo dan los hombres, el espíritu. Entonces, cuando el hombre es fecundado o se fecunda, un óvulo con un espermatozoide, allí entra entonces aliento de vida dado por Dios a ese feto. Y ese feto nace con una parte espiritual dada por Dios y una parte carnal dada por los hombres, por la mamá y el papá. Pero ese hombre no son dos, para que ustedes entiendan aquí, porque creen que nosotros creemos que son dos. No. Ese es un hombre que es un solo hombre, pero tiene una parte espiritual y una parte carnal, que forman un solo ser, un ente. Igualitamente pasó con el Señor Jesucristo. Eso pasó con el Señor Jesucristo cuando anexó a su deidad humanidad. Para anexar a su deidad espiritual, la humanidad tenía que ser a través de una virgen, porque en el cielo no hay humano, no hay carne, no hay sangre. Eso tenía que ser aquí en la tierra. Eso pasó con el Señor Jesucristo. Y ahora voy a mandar otro El audio primer terminando. hombre es hecho de la tierra. El segundo hombre, que también es terrenal, porque ningún hombre es divino. Usted no encontrará en la Biblia que hable de un hombre divino. Todos los seres espirituales son, es, todos los seres divinos son espíritus, son seres espirituales. Los ángeles son espíritu. Dios es espíritu. En el cielo no hay entidad que tenga humanidad. Ahí está su error. Cuando la Biblia habla de que el segundo hombre, nótese que también habla del primer hombre y el segundo hombre, o sea, son dos hombres, uno que fue creado y el otro que es el mismo Dios, pero hombre. Eso es lo que usted no entiende. Aquí Hombre, lo que ambos son pasa es hombres. que estos amigos rechazan la dual naturaleza del Cristo, la dual naturaleza que las escrituras hablan claramente. Y es que están más que nada en este argumento de los judíos, de los mesiánicos, porque aún los trinitarios aceptan esta dual naturaleza. Ellos hablan de la dual naturaleza también. Solamente que ellos lo mencionan como dos personas en el Hijo. Es decir, el Padre y el Hijo, los dos habitando en este cuerpo. Nosotros no hablamos de personas o de dioses. Nosotros hablamos de naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana, la cual viene de la descendencia de David, y la naturaleza divina, la cual es del Dios verdadero. Eso es lo que nosotros hablamos según Romanos 9:5. En cuanto a la carne, la descendencia de David y el Cristo, el cual es Dios en su esencia como el Dios único y verdadero.
Ok, ya le comprendo. Lo que pasa es que cuando estamos hablando del Hijo de Dios, creo que ahí es donde se encuentra el problema, ¿no? O sea, hay que saber definir muy bien lo que está allí, porque entonces entraríamos realmente en el campo de las herejías. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo sí creo en la doble naturaleza, soy un dualista en relación a la naturaleza divina de la única persona divina que existe. Y cuando digo un dualista, en ese sentido es porque creo en la doble naturaleza. Y cuando hablo de la doble naturaleza, no es que creo en dos personas divinas, ni en una divina ni en una humana aparte. Creo que la persona divina se hizo al mismo tiempo una persona humana, o su posición divina participó al mismo tiempo de la humanidad, y estando en esa posición de la participación de carne y sangre, como un hombre, como un antropos, como dice la escritura, desde ese punto, desde ese sentido es que lo creo. Es decir, que tanto el Hijo de Dios como Dios eran la misma persona, es decir, Dios teniendo dos formas de existencia al mismo tiempo, es decir, existiendo como el Padre Eterno que siempre, o como Dios que siempre lo fue, y luego como un hombre que pues por naturaleza misma se llamaba Hijo de Dios o Hijo del hombre al mismo tiempo, es decir, había participado de la naturaleza divina. El concepto de la... Bueno, yo te puse como base la mención de Juan el Bautista y tú estás tomando como base, en cuanto al Cordero, te estás yendo a Apocalipsis. Por tanto, estás cometiendo un anacronismo. Porque tú para probarme, ¿verdad?, que el Cordero es el Padre, entonces tienes que probarlo acá en los Evangelios, con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan, en alguno de los apóstoles que mencione que el Cordero es el Padre, pero nadie te lo va a mencionar. Entonces Juan el Amado, en Apocalipsis, el Cordero es Dios, claro que es Dios, claro que es Dios. El Hijo también es Dios, pero es Dios manifestado en carne. Pero no es que Dios se haya encarnado, sino que al morar, al habitar en ese cuerpo, el cuerpo se hace uno con el Señor. Es glorificado por el Padre, es glorificado por Dios. Por tanto, el cuerpo está glorificado, está santificado por el Padre. Entonces, automáticamente es Dios. Si Dios se retira, abandona ese cuerpo se convierte en un cuerpo mortal, 100% mortal. Amén. Y si Dios toma totalmente el cuerpo se convierte en Dios. Eso es lo que sucede, pero hasta después de la resurrección, porque la humanidad muere en la cruz, queda sepultada en el sepulcro y solamente resucita el cuerpo. El cuerpo se convierte en el templo de Dios, en el tabernáculo eterno de Dios, donde Dios habita eternamente. Ya no hay más existencia de tal hijo. Solamente queda el evangelio predicado, ¿verdad? Para que todos conozcan que el Hijo es el que Dios ha enviado a este mundo. Y eso es lo que pasa. Felipe el eunuco le dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. En eso consiste el evangelio, en creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero que también es Dios. Pero tienes que confesar, en eso consiste el evangelio. Este es el evangelio que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Este es el evangelio que todo apóstol predicó. Predicó que Jesús, el Hijo de Dios, es el que dio su vida por los pecados de la humanidad. Ningún apóstol predicó que el Padre mismo vino y derramó su sangre en la cruz. Eso ningún apóstol lo predicó jamás. Dios no se encarnó, Dios se manifestó en carne. Y hay bastantes textos. Está 1 de Timoteo 3:16, Juan 1:14, Hebreos capítulo 2, verso 14,
Romanos 9:5 y Filipenses capítulo 2, verso 7. Todos estos textos hablan de la manifestación de Dios en esa condición de carne y sangre. Entonces la refutación para Pablo Lue y para Michel y todos los carnitas divinas, ¿cómo explican que Dios no puede ser tentado? Dios no puede ser tentado, pero que el Hijo de Dios es tentado por el diablo por 40 días. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explican que el diablo tentó a Jesús por 40 días? Si Jesús es totalmente Dios, ¿cómo el diablo puede Deje de hacer tentarle? falacias, no vuelque el tema a otro lado. Dios solo tiene una voluntad y ya se le expliqué, pero Jesús orando en un texto dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, mi voluntad. ¿De quién es esa voluntad que no hay que hacer? Y usted pegó un texto extraordinario que dijo, no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay uno que envía y un enviado. Entonces, ¿de quién es esa voluntad que él dijo que no se va a hacer? ¿De quién es esa voluntad? Explique, Usted hace una caballero, por falacia, favor. solo una falacia. Usted hace falacia diciendo que yo digo que Dios tiene dos voluntades. No, Dios no tiene dos voluntades, Dios tiene solo una voluntad. Yo lo que quiero es que analicemos en la oración de Jesús. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad que Jesús dijo? ¿De quién es esa voluntad que Jesús dijo que no se No, hiciera? lo que pasa es que Contésteme. El Dios Hijo de los carnitas divinas es tentado por el diablo. Claro, ese Dios es un Dios falso. El Dios Hijo es un Dios falso. De hecho, es la segunda persona del Dios Trino. Entonces los carnitas divinas están sirviendo a la segunda persona del Dios Trino. Es decir, al Dios Hijo. Están sirviendo al Dios Hijo. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahí está más que claro, ¿no? Salgan de Roma, amigos. No se dejen engañar. Escuchen las palabras del siervo. Yo soy responsable de mis palabras y yo voy a dar cuenta de mis palabras. Ustedes no se preocupen. Tengo los fundamentos y los argumentos bíblicos para ponérselos en su cara, para que entiendan, para que comprendan que este sujeto que fue tentado en el desierto era un hombre común, ordinario. ¿Estamos? Porque Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Así que les vuelvo a decir, Dios es superior a todo lo creado, a todo lo visible e invisible. Dios es el creador de todas las cosas y todopoderoso, para que no estén vituperando algo que malentendieron. Es por eso que están metidos en esa secta, porque todo lo manipulan a su conveniencia. Yo jamás dije que Satanás fuese superior a Dios. Lo que sí dije que Satanás mete en tentación por 40 días a un sujeto
que es inferior a él en esa condición humana. Si el Hijo es superior al diablo, ¿por qué es tentado por él? Pregúntese eso. Porque es llevado al desierto y es tentado 40 días. Porque había una inferioridad, porque era humano. Era frágil en esa humanidad. Fue tentado en esa condición humana. No fue tentado como Dios, porque Dios no puede ser tentado, Lue. Dios no puede ser tentado. Lo que fue tentado fue en esa forma en que Dios se manifestó, porque fue tentado por 40 días. Eso dice la Biblia, amigo. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Pero Jesús fue tentado por el diablo en el desierto por 40 días, Señor. Usted no niegue las escrituras, porque en esa humanidad había una inferioridad al diablo. Es por eso que fue tentado en esa condición. Bueno, amados hermanos y amigos, en vista de que prácticamente están manejando el mismo o defendiendo el mismo argumento de los trinitarios, voy a tener que usar el mismo material con el cual refuté al trinitarismo. Y ya comencé a hacerlo. Estamos hablando de del Hijo de Dios que en el día de su muerte fue enviado para morir en expiación por los pecados de la humanidad, según Isaías 53, pero en el momento en que llega el día, el momento, la hora, empieza a sentir miedo. Qué extraño, ¿verdad? Que siendo Dios, empieza a sentir tanto miedo, tanto pánico, tanto terror. Y que siendo Dios tenga otra voluntad independiente de Dios. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo es que es Dios y tiene dos voluntades? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad humana y la voluntad divina. Que no se haga mi voluntad, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo explican que tiene dos voluntades? Si solamente es Dios, si es 100% solamente Dios y no hombre, entonces ¿cómo explican que tiene dos voluntades? No, es que yo no niego que el Hijo de Dios fue el que me salvó. Es decir, Jesús el Hijo de Dios fue el que me salvó. Pero es el Hijo, no es el Padre. El Hijo es el mediador. El Hijo es el que recibió toda la potestad, la autoridad, el poder del Padre. El Hijo que fue engendrado por el Padre. Entonces ustedes niegan, dicen que no hay ningún Hijo. Yo no estoy negando la existencia del Hijo, discúlpenme. Pero para mí el llamado Hijo de Dios es un hombre, como usted y como yo. Un hombre comelón, dormilón, que nació de una mujer, que muere en la cruz. Son todas las características de un hombre, no de un Dios. Entonces ustedes están equivocados, amigos. Discúlpenme, el que nace de María es el llamado Hijo de Dios. El que muere en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad es el Hijo de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién fue? ¿A quién fue? En quién cargó el pecado? Jehová, el Padre. ¿En quién cargó el pecado de todos nosotros? Según Isaías 53:6. El pecado, Jehová cargó el pecado de todos nosotros en el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Qué dice Juan el Bautista cuando miró a Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Discúlpenme, pero Juan el Bautista no dijo, he ahí el Padre, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí está. No, dijo, he ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, discúlpenme, pero es el sujeto que fue engendrado en el vientre de María. ¿Ven? ¿Cómo los pulverizo con la Biblia? Es por eso que están metidos en esa secta y por eso no pueden salir de ahí. Yo estoy aquí para ayudarles, amigo. Yo estoy aquí para ayudarles, ciertamente. Ustedes están poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Lo vuelvo y lo repito delante de Dios. Yo jamás dije que Satanás fuese superior a Dios. Jamás. Y si tienen la evidencia, muéstrenla. Lo que sí dije, y lo vuelvo a repetir,
que un sujeto, un ser superior, puede tentar a un sujeto inferior. Así que Satanás tienta por 40 días al Hijo de Dios, a ese sujeto inferior a él, 40 días y 40 noches. Dios no puede ser tentado, pero el Hijo de Dios es tentado por 40 días. Jaque Así es, y Señor, mate. así es. Si hubiese habido un ser humano perfecto, no hubiera habido necesidad de que Dios se hubiese manifestado en carne. Hubiera tomado a ese varón y lo hubiera ofrecido en sacrificio por la humanidad. Es decir, según el señor Michel, Job hubiera dado los requisitos para ser varón perfecto. Pero aquí hay un problema, que Job no era santo, que Job le falló a Dios. Entonces, ¿cómo es que era perfecto? En Jesús es varón perfecto porque no fue hallado engaño en él. No fue hallado engaño en él. Y porque no fue coincidido en pecado, no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Él fue coincidido por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. Job fue coincidido en pecado, como dice el salmista David. En pecado he sido coincidido, en pecado me engendró mi madre. Es decir, mi madre tuvo relación con mi padre y fui coincidido yo. Entonces Job nació en esa forma, Jesús no. Una persona habla, el que se murió fue Jesús, así lo dice la Escritura. Dijeron los apóstoles, a este Jesús Dios lo levantó de los muertos. Ustedes mataron al autor de la vida y Dios lo levantó de los muertos, dice otra escritura. Hay otra escritura que dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en vosotros, también el que resucitó a Jesús de los muertos os resucitará a nosotros. Entonces, hay como 3 escrituras más que conozco, pero ahora no recuerdo dónde están. Pero la Biblia claramente dice que Jesús se murió y fue Dios el que lo resucitó. Eso es lo que la Biblia dice, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús siendo humano estuvo muerto, es decir, Jesús siendo el templo de Dios, murió. El templo murió, no Dios. Por eso Jesús dijo, destruid este templo. Jesús no dijo, destruyan este Dios. Destruyeron el templo era Jesús, el templo era la humanidad mortal que fue destruida y Deje Dios su lo bla, resucitó. bla, bla. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso significa que Dios es inmutable, señor neófito. Estudie la Biblia. Dice que no entiendan nuestros amigos, hermanos, que para darle cumplimiento a toda la ley, a los profetas, tenía que estar en esa condición humana. El diablo no iba a aceptar eh, un desafío por alguien superior a él, porque el diablo reconoce que Dios es superior a él. Entonces tenía que tener a un sujeto inferior al mismo diablo, inferior. Así que Jesús, humanamente hablando, era un sujeto limitado. En esa condición limitada como hombre, fue que murió en la cruz del Calvario. Bueno, ya no voy a mencionar todas las emociones por las cuales tuvo que atravesar en esa humanidad, porque es como perder el tiempo. Ya lo señalé anteriormente. Así que como hombre, en su función como mediador,
solamente hay un mediador. En esta forma de mediador, en esta función como mediador, es en la forma que muere. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio del Cristo, por medio de este mediador. Son dos mediadores. El mediador del antiguo pacto es Moisés y el mediador del nuevo pacto, el autor y consumador de vuestra fe, es Jesús en el espacio de la gracia. Amén. Este es el mediador, el que estableció el segundo pacto por medio de su sangre. Esta es la sangre del pacto, la que por vosotros es Estoy diciendo que en derramada. Yeshua había un hombre que no quiere morir. Es que Yeshua era un hombre y él como hombre no quería morir. Acuérdese que él dijo, si es posible que se pase de mí esta copa, este martirio que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que todo erudito sabe. Los que hemos estudiado sabemos que cuando él dijo que no se haga mi voluntad es porque él estaba en angustia y no quería morir, no quería enfrentar la muerte. Como hombre no quería, ¿sí? Pero entonces cuando él dice no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad de ese hombre que es Dios manifestado en carne y la voluntad divina del Todopoderoso, que él trasciende más allá de todas las cosas. No, yo no he dicho que son dos entidades. Es la misma persona con dos centros de conciencia, como Dios y como hombre, entiéndalo. Él como hombre tenía un centro de conciencia humana, si no, no pudo haber sido un hombre. ¿Sí? Esa sola persona tenía una conciencia humana y divina. Por eso es que él podía orarle a Dios. Usted tendría que explicarme cómo era que Jesús oraba. Sí, para usted es un complique mirar cómo Jesús oraba. ¿Se oraba Jesús a sí mismo? No, él como hombre oraba por su conciencia humana. Lo que él oró, ayunó, comió, bebió, durmió, todo lo hizo por su conciencia de hombre, no por su A ver, conciencia de vamos Dios. a corregir ahí al amigo Michel. Amigo Michel, voy a hablarle así, tranquilito, seriamente. Si en este mundo hubiese habido un varón perfecto, no hubiera habido necesidad de que Dios se hubiese manifestado en carne. ¿Para qué iba a venir al mundo? Si había un varón perfecto que podía cumplir toda la ley. Además, en los tiempos de Job, no era en los tiempos de la ley. Y si si la Biblia lo menciona como varón perfecto, era porque era un varón recto. También dice la palabra de Dios que este hombre, eh, al que le va a predicar el apóstol Pedro, también era un hombre bueno, un varón perfecto, que hacía ofrendas, que limosnas, no me recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, varón perfecto es aquel que tiene santidad. Dios es santo, fue coincidido por medio del Espíritu Santo y conforme a la Torá es varón perfecto. Quiero hacer una pregunta que ninguno de ustedes va a poder responder. ¿Por qué Jesús fue considerado santo? A ver, voy a ver si alguien tiene conocimiento de la Torá, porque esta pregunta tiene que ver con la Torá. ¿Por qué Jesús fue llamado santo? A ver, hago esa pregunta. Voy a hacer un audio independiente. Pues amigo Michel, hay una ordenanza de parte de Dios que dice la Escritura, y adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una ordenanza de parte de Dios a sus ángeles. Adórenle. Adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando nació Jesús y cuando estaba en el pesebre, vinieron ángeles y le adoraron. Vinieron reyes y le trajeron presentes. Porque ellos sabían quién era ese niño. Era el niño que proféticamente había sido anunciado por el profeta Isaías. Isaías capítulo 9, verso 6.
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Este niño que había nacido en Belén, de la descendencia de David, que ha nacido en Belén, el Salvador, de la descendencia de David. Esto es lo que proféticamente estaba anunciado. Los pastores, los judíos que tenían la revelación, entendían quién era Él. Ahí está en las Escrituras. Aquellos que solamente tenían la revelación por parte del Espíritu Santo son aquellos que conocían la entidad de este hijo que había nacido, de este niño que había nacido en Belén. Nadie está diciendo que Cristo no quería morir, entregar la vida. Claro que sí, porque Él es Dios. Pero como hombre, Él como hombre tenía una voluntad humana y como todo hombre no quiere morir, igual pasa con Jesús. Él en su condición de hombre, nótese, es que usted cree que es que yo apenas creo que Jesucristo es Dios. Yo también creo que Jesucristo era un hombre aquí en la tierra cuando se humilló a la condición de siervo y se metió en el estado del tiempo humano, fue un verdadero hombre. En esa condición, Él no quería morir. Por eso es que Él dice que no se haga mi voluntad, sino Voy la a decir tuya. algo que va a sonar irreverente y por lo cual pido perdón a Dios anticipadamente si yo cometo una grave falta, pero hay personas que lo dicen sin pudor. Yo lo digo con temor y temblor porque soy temeroso de Dios. Pero amigos, hermanos, si Dios puede reflejar emociones en su ser, en su rostro, si es que tuviese uno, ¿cómo explican que en la antigüedad el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, vinieron ellos destruyendo ciudades, acabando con toda la humanidad? Estoy hablando que aniquilaban, la aniquilación del pueblo de Israel fue una aniquilación sanguinaria. Exterminaban a veces, en ocasiones, hasta animales, desde el más viejo hasta el más joven, incluso bebés. Si Dios tuviese emociones, como cualquier ser humano, entonces estaríamos hablando de un Dios sanguinario que no conoce la piedad y que no conoce la misericordia. Al Dios al que yo sirvo es un Dios que es grande en misericordia y grande en su piedad y su amor. El Dios que ustedes dibujan, un Dios humano, un Dios que puede encarnarse, al ser Dios un hombre, debe de tener todas las emociones de una persona. Entonces ese Dios que ustedes dibujan, ese Dios de carne que viene y muere en la cruz, que ustedes están mostrando, es un Dios sanguinario. Si Dios hubiese tenido esa humanidad, si Dios hubiese tenido las emociones de un hombre común, entonces Dios se hubiese rebelado contra la opresión de los romanos y hubiese exterminado a todos los romanos como lo hizo en la antigüedad. Queda claro que el Dios que se manifestó, que la humanidad que se manifestó era la humanidad de una persona. Es por eso que Jesús era amoroso, era un hombre tierno, de un semblante agradable, llamativo, atractivo, porque tenía todo el ser de una persona justa, de una persona que tenía la capacidad de amar. Y solamente una persona, un humano, tiene esa capacidad. Dios no. Eso es lo que suena irreverente. Dios no se deja llevar por emociones. Dios es soberano. Dios no es una persona.
Por tanto, las emociones en esa esencia no las representa Dios. Dios no es representado por emociones como nosotros. Nosotros como personas, como humanos, tenemos un mar de emociones en nuestro ser. Muchas emociones, la ambición, el orgullo, todas son emociones y todas vienen del corazón. Es por eso que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque de ese corazón emanan todas las emociones de un ser humano. Dios, al no tener corazón, Dios, al no tener cuerpo, no puede manifestar esas emociones. Cuando la Biblia habla de emociones semejantes a las de un ser humano de parte de Dios, las habla en un sentido referencial o simbólico. Pero Dios no es una persona, por tanto, las emociones que nosotros tenemos en nuestra humanidad, Él no las posee. Él nos las dio, pero Él no las posee, porque Él no es una persona. Él es Dios. Vea, grandísimo ignorante. Amén. Usted es el fanfarrón más grande que tiene este grupo y es el que menos sirve. Usted tendrá que negar toda la escritura, grandísimo ignorante. Toda la escritura dice claramente que Dios le prometió con juramento a David que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Al menos que ustedes crean que Dios mintió, porque ustedes hacen a Dios mentiroso. Pero aquí los mentirosos son ustedes. Ustedes son los mentirosos. Y aquí nadie ha mentado semen. No sea tan bestia. Usted es la única bestia aquí. Y el perverso putrefacto de la estarita semen ese. Ustedes como que viven pensando en pornografía. Ustedes como que tienen salas pornos en su casa, porque eso es lo único que saben hablar, de semen y de semen y de semen. Sean serios. Pórtense serio como hombres. Claro, lo que pasa es que usted no entiende Hebreos 2:14. Dice que los hijos participaron de carne y sangre. Y él también, porque también es el hijo. El que participó de carne y sangre también es hijo. Muy bien. Entienda el texto, amigo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? También es hijo. Los que participaron de carne y sangre son los hijos de Dios. Y el que participó de carne y sangre también es el hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Ahí no dice que el padre, no dice el padre, dice él. Y no dice sus hijos. Si dijera, por cuanto sus hijos, ¿los hijos de quién? Los hijos del padre, los hijos de él. Por cuanto sus hijos, no dice sus hijos. Los hijos, no dice sus hijos. Si el pasaje dijera, por cuanto sus hijos, por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces estaría diciendo que los que participaron de carne y sangre son hijos de aquel que tomó la misma condición de ellos. Pero eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Dice los hijos y dice él. Entonces, los que participaron de carne y sangre son hijos de ¿quién? De Dios. El que participó de carne y sangre, ¿hijo de quién es? También es hijo de Dios. Entonces, su interpretación es incorrecta. Amén. Entonces, la participación de carne y sangre es la participación ¿de quién? Del Hijo. Muy bien. Es el Hijo el que nació de María, es el Hijo que participó de carne y sangre, es el Hijo, la imagen del Dios invisible. Se hizo visible en ese cuerpo, en esa carne. Amén. Entonces, Hebreos 2:14 dice que son los hijos de Dios y también el Hijo de Dios. Él también. ¿Quién él también? El Hijo de Dios, el primogénito de Dios. Muy bien. Eso es lo que dice el texto, Hebreos 2:14. Entonces no me diga que no lo entiendo, es usted el que no entiende, porque por ningún lado dice que es el Padre. Por ningún lado dice que es el Padre. Los hijos, y cuando dice los hijos se está generalizando, y hace la separación, él,
porque Él es el único que participa, pero que muere en esa condición. Él es el que da su vida por la humanidad, da la vida por sus hermanos. ¿Quién? El Hijo de Dios. Ese es el que muere en la cruz, el que nace de María. Entonces, el que nace de María es llamado ¿quién? El Hijo. ¿Quiénes participaron de carne y sangre? Los hijos. ¿Quién es el que nació de María? El Hijo. ¿Participó de carne y sangre quién? El Hijo. Muy bien. Bueno, Pablo Lude, como usted quiere que yo lo masacre, yo lo voy a masacrar. Vamos a debatir Hebreo 10:5. Ahórrese los comentarios, ahórrese sus argumentaciones, que yo me voy a ahorrar mis argumentaciones. El versículo es Hebreo 10:5. Bueno, ese es el punto. De una le voy a hacer una pregunta, vamos al grano como el dermatólogo. ¿A quién se le preparó cuerpo según Hebreo 10:5? Yo quiero que usted, oiga bien, yo quiero que usted me diga cuando el texto dice, mas me preparaste cuerpo, o sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién se le preparó cuerpo? Quiero que usted me responda esa pregunta. ¿A qué? ¿A quién se le preparó cuerpo? Mas entrando al mundo, dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién dijo esto? ¿A quién se le preparó cuerpo? Ya que ustedes aseguran de que Dios se volvió un cuerpo. Claro, lo que pasa es que usted no entiende Hebreos 2:14. Dice que los hijos participaron de carne y sangre. Y él también, porque también es el hijo. El que participó de carne y sangre también es hijo. Muy bien. Entienda el texto, amigo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? También es hijo. Los que participaron de carne y sangre son los hijos de Dios. Y el que participó de carne y sangre también es el hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Ahí no dice que el Padre, no dice el Padre, dice Él. Y no dice sus hijos. Si dijera, por cuanto sus hijos, ¿los hijos de quién? Los hijos del Padre, los hijos de Él. Por cuanto sus hijos, no dice sus hijos, los hijos, no dice sus hijos. Si el pasaje dijera, por cuanto sus hijos, por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces estaría diciendo que los que participaron de carne y sangre son hijos de aquel que tomó la misma condición de ellos. Pero eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Dice los hijos y dice él. Entonces, los que participaron de carne y sangre son hijos de ¿quién? De Dios. El que participó de carne y sangre, ¿hijo de quién es? También es hijo de Dios. Entonces, su interpretación es incorrecta. Amén. Entonces, la participación de carne y sangre es la participación ¿de quién? Del Hijo. Muy bien. Es el Hijo el que nació de María, es el Hijo que participó de carne y sangre, es el Hijo la imagen del Dios invisible. Se hizo visible en ese cuerpo, en esa carne. Amén. Entonces Hebreos 2:14 dice que son los hijos de Dios y también el Hijo de Dios. Él también, él también. ¿Quién él también? El Hijo de Dios, el primogénito de Dios. Muy bien. Eso es lo que dice el texto, Hebreos 2:14. Entonces no me diga que no lo entiendo, es usted el que no entiende. Porque por ningún lado dice que es el Padre. Por ningún lado dice que es el Padre. Los hijos, y cuando dice los hijos se está generalizando. Y hace la separación, él,
porque Él es el único que participa, pero que muere en esa condición. Él es el que da su vida por la humanidad, da la vida por sus hermanos. ¿Quién? El Hijo de Dios. Ese es el que muere en la cruz, el que nace de María. Entonces, el que nace de María es llamado ¿quién? El Hijo. ¿Quiénes participaron de carne y sangre? Los hijos. ¿Quién es el que nació de María? El Hijo. ¿Participó de carne y sangre quién? El Hijo. Muy bien.